el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Amén. Qué lindo que es empezar reconociendo la belleza de nuestro Señor. Dice Lamentaciones que día a día se hacen nuevas sus bondades y que es bueno para el hombre someterse de su juventud. Así que qué lindo que podamos empezar la mañana de esta forma. Y le voy a invitar a que podamos seguir con la canción Alaba alma mía a Dios, ¿sí? A este Dios que reconocemos que nos da esperanza y que la esperanza no está en el hombre, sino que está en Él, ¿sí? Alaba alma mía a Dios, alabaré al Dios de mi vida, cantaré salmos a mi Señor mientras viva. No pongas tu esperanza en el hombre, porque en él no hay salvación. Sale su aliento y vuelve a tierra, y sus pensamientos duran un momento. Alaba alma mía a Dios, alabaré al Dios de mi vida, cantaré salmos a mi Señor mientras viva. Dichoso el hombre que confía en Dios, que ha puesto su esperanza en Él, que hizo los cielos y la tierra, levanta a los caídos, da vida a los oprimidos. Alaba alma mía a Dios, alabaré al Dios de mi vida, cantaré salmos a mi Señor mientras viva, mientras viva. Dichoso el hombre que confía en Dios. Qué lindo, pero me pregunto, si yo les pregunto, mejor dicho, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Qué me dirían? Salvador, ¿qué más? Dios Todopoderoso, el Señor, dueño de la vida. Hay un cantante, Daniel Montero, dice que para él es fuente de amor, es aire, es sol y es el latir del corazón. Así que lo voy a invitar a que la podamos cantar esta canción de Daniel Montero. Por ti es mi clamor. Y que en esta mañana, como también dice Corintios, podamos cantar con el espíritu y con el entendimiento, que estemos pensando lo que estemos cantando, ¿sí? Yo no sé con cuánta profundidad poder definir a Jesús, porque también es
es según la relación que vos tengas con Él. Pero la palabra de Dios nos da garantía de que si nosotros confiamos en Él, hay dicha, hay felicidad. De que si nosotros descansamos en Él, todo es distinto para nosotros. Nos da sentido, nos da ganas de vivir, nos da un norte a donde podemos ir, nos da sostén. ¿Sí? Clamamos por Dios en esta mañana. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Solo las voces. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Amén. Dice Mateo 16:13. Jesús hace esta pregunta, dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro, como siempre, con su carácter, fue el primero en responder. Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Si vos hoy reconoces que Jesús, es el Salvador, es el Señor, es el dador de la vida, el que tiene el poder para decidir sobre nuestras vidas, te quiero decir que sos dichoso, porque nadie humanamente te lo reveló, sino que fue Dios mismo el que te enseñó quién es Jesús. Qué hermoso es poder saber eso,
qué hermoso es poder saber que con ningún esfuerzo mío logré eso, sino que Jesús, que es Dios, el Espíritu Santo nos habló a nuestros corazones para que entendamos quién es Jesús. Y a Él queremos imitarlo, a Él queremos acercarnos cada día más. Y lo voy a invitar a que podamos, con esta actitud de humildad, de decir, Señor, lávame, purifícame, hazme cada día más parecido a ti. Con esta actitud humilde podamos acercarnos a Él. Hay una canción que dice que no hay lugar más alto que podamos ir que rendirnos a sus pies. Así que con esa actitud de rendirnos a sus pies, invito a que podamos cantar la siguiente canción. Un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y mi corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Yo quiero ver el reflejo de tu santidad y permanecer abrazado de tu verdad. Tómame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y mi corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y mi corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Si yo le pregunto, ¿conocen lo que es un avión? Un avión grande de pasajeros. ¿Sí? Algunos a lo mejor no tuvieron la posibilidad de conocer un avión. Pero muchos lo hemos escuchado pasar, ¿no es cierto? Y muchas veces con Jesús pasa lo mismo. A veces escuchamos de Jesús. Y voy a decir, ¿conoces lo que es un avión? Sí, lo conozco, veo un puntito allá. Hay otros que pudieron ir al aeropuerto y verlo. Yo me acuerdo que tenía, no sé, 10, 12 años. Pasamos por Buenos Aires cerca del aeropuerto, entonces nosotros fascinados porque veíamos los aviones allá, no sé, como a 500 metros estaban lejísimos. Pero ya estábamos fascinados cuando éramos chicos de verlos. Pero hay otros
que tuvieron la posibilidad de subirse al avión, ¿no? Y de poder sentir la sensación de la potencia de los motores y estar a no sé cuánta altura. Creo que son como 10.000 pies, no sé, algo así. Con Jesús pasa lo mismo. Muchas veces lo escuchamos de lejos y sí, conozco a Jesús. Otra vez alguien se nos acercó y nos presentó la idea de este Jesús. Y hay otras veces que tenemos la posibilidad de embarcarnos junto con Jesús, de conocer en profundidad quién es Jesús, de conocer todo su amor, toda su grandeza, que es admirable. La siguiente canción dice: el brillo de este mundo se opaca ante ti, la gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, y es tal cual. Ante la presencia de Jesús todo cae, todos nos rendimos ante Él. Filipenses dice que no hay otro nombre a quien Jesús le ha otorgado nombre para que toda rodilla se doble y se postre ante Él. Es grandioso, ¿sí? La cantamos esta canción como una oración, reconociendo que todo cae ante su presencia. Y obviamente que es el deseo de la iglesia, de que puedas conocer en profundidad a Jesús, no solamente de oída, que puedas acercarte y poder vivenciarlo como lo vivenciamos nosotros, ¿sí? No conozco la realidad de cada uno de los corazones de ustedes, pero es nuestro deseo como iglesia. El brillo de este mundo se opaca ante ti, la gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. Y tu pueblo te recibe alabándote. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Voy a invitar a que oremos por los símbolos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu presencia aquí en esta iglesia y aquí en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque vos fuiste quien nos reveló quién es Jesús. Y hoy podemos estar cantándole, alabándole, podemos estar adorándole, Señor, con nuestras vidas y recordando su obra, su sacrificio, recordando su entrega, esa entrega de un amor incondicional. Gracias, Señor, porque nos dejaste de símbolo para hacerlo, para recordarlo. Y en esta mañana queremos compartirlos y queremos que tú bendigas a cada uno de los que está aquí presente, pero también que bendigas a cada uno de los que nos van a escuchar por YouTube. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo y gracias por estos símbolos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Mientras compartimos los símbolos, voy a invitar a que podamos cantar la canción Al Dios que adoramos. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios
Bien, tenemos la linda oportunidad, como cada domingo, de participar de este tiempo tan especial que nos ha regalado el Señor, donde hemos reconocido su obra maravillosa en la cruz y donde hemos podido también tributarle nuestra adoración, nuestra alabanza, reconociendo no solo lo que Él ha hecho por nosotros, sino lo que Él es. Y tenemos en esta mañana también la oportunidad y el privilegio de contar con visitas en casa. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando por primera vez, pero puntualmente a uno de ustedes le va a tocar subir acá arriba. Me imagino el susto de los que nos visitan. Tranquilo, ya está designado. Ya está designado. Nos acompaña hoy y queremos agradecer profundamente la generosidad de poder acceder a nuestra invitación. El hermano Tito Placeres, pastor de Córdoba, más precisamente del barrio Ayacucho. Yo voy a leer, para no errar en los datos, un poco su reseña para que podamos juntos conocerle un poco más en detalle. Tito Placeres es pastor fundador de la iglesia de Ayacucho, en Córdoba, presidente de la Fundación ICE Ayacucho. También trabajó en la Sociedad Bíblica Argentina como supervisor y coordinador de distribución. Fue consultor de las Sociedades Bíblicas Unidas, ofreciendo talleres bíblicos para promotores y juntas directivas de las Sociedades Bíblicas en las Américas. Participó de otros proyectos de distribución bíblica para los países de todos los continentes. También es escritor, autor del libro Historia, Doctrinas y Prácticas, y su reciente producción literaria que se llama La Biblia y su largo camino hacia nosotros. El pastor Tito Placeres está con nosotros y justamente en este contexto donde estamos inaugurando el mes de septiembre, mes internacional de la Biblia, nos pareció muy oportuno poder contar con su visita y poder escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón de manera especial a través de la experiencia y del camino recorrido durante tantos años, y ha puesto esto, lo ha volcado en una obra literaria que seguramente tendremos la oportunidad de poder también tener cada uno de nosotros. Así que antes quiero simplemente que podamos poner en las manos de Dios a nuestro invitado en la mañana de hoy y poder abrir también nuestros corazones para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros a través de él. Así que vamos a orar, ¿sí? Padre amado, Dios Todopoderoso, celebramos tu bondad, tu amor tan grande, Señor, por cada uno de nosotros. Padre, gracias porque podemos estar reunidos en este lugar, en tu presencia, Señor, conscientes de que tú eres el que invita, de que tú eres el que convoca. Y en esta hora agradecemos también la posibilidad de haber podido cantar y alabarte, pero agradecemos también aún la posibilidad que tú nos das de escuchar tu voz, Señor, hoy a través y por medio de nuestro hermano, el pastor Tito Placeres, por quien oramos y pedimos que tu bendición y tu Espíritu Santo estén posándose sobre él, para que sea tu palabra hablándonos a nosotros. Gracias por su vida, gracias por su generosidad de poder acceder a esta invitación y gracias por poder tenerlo esta mañana con nosotros aquí. Lo bendecimos también en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús, a quien adoramos y decimos amén y amén. Estimado, por favor. Muy bien, muy buenos días, estimados hermanos. Es para mí un privilegio estar en medio de ustedes. Una iglesia que, a pesar de haber visitado Villa María muchas veces, no conocía, pero hoy he tenido un día muy feliz, porque después de no sé cuánto, no menos de 40 años, lo volví a ver a mi querido hermano don Fausto Rey, con quien trabajamos en LAPEM por muchos años. Y hoy veníamos comentando con Mauro y su esposa de que tuve momentos muy gratos aquí en Villa María y en Belleville, porque también yo estuve el momento en que
nuestra hermana Ro estuvo levantándose para iniciar su obra misionera, y yo estaba como secretario general en la APEN cuando ella se dedicó y tuvimos un acto muy hermoso en la dedicación de ella, así que realmente para mí me trae esta iglesia y la iglesia de Villa María momentos muy gratos. Agradezco a los pastores que me han dado esta oportunidad, porque es algo que no tenía planificado escribir este libro, pero al final lo hice. Quiero comentarles que yo provengo de una familia no cristiana. Me convertí muy joven, tenía 16 años. A los 22 ya me responsabilicé del inicio de una iglesia en Córdoba. Y al poco tiempo de convertido, allí inició el proceso, yo diría, de lo que significa este libro que ha escrito la Biblia y su largo camino hacia nosotros. Su historia, escritura, canon, traducción y contenido. ¿Por qué? Porque fui a testificar a un profesor amigo, que era un sacerdote. No habían pasado 2 años de mi conversión, recién bautizado. Y cuando yo le testificaba y hablaba de la palabra del Señor, él me salía diciendo una cantidad de cosas sobre la Biblia, y ahí me di cuenta que realmente desconocía totalmente cómo nos había llegado la Biblia. Él me hablaba de una cosa de la Biblia y de cómo esto y aquello. Y yo, que quería ir a decirle algo a él, me di cuenta que yo de mi propia Biblia desconocía totalmente. Cuando me relacioné con pastores y ancianos de las iglesias y comenté este hecho, bien jovencito, me di cuenta que tampoco ellos tenían respuesta para los interrogantes que yo tenía en ese momento. Y había poco material que dijera cómo nos llegó la Biblia a nosotros. Parece que subconscientemente teníamos una idea de que la Biblia, Reina Valera, nos había caído del cielo. Y yo, por la edad, 83 años, me había convertido con la Reina Valera 909, no con la 60, pero parecía que la Biblia nos había venido del cielo y ahí estaba, y era la Reina Valera, no otra, ninguna. Entonces esto me motivó a leer. Fui un lector bastante asiduo, pero allá, hace ya muchos años, me invitaron de la Sociedad Bíblica Argentina que me hiciera cargo, reemplazando a un querido amigo y misionero, don Juan Clifford, de la sucursal Córdoba. Y así empecé allá por el año 79, justo cuando empezó a salir una traducción de las Escrituras, Dios habla hoy. Y luego de estar como coordinador nacional, me trasladé a Buenos Aires, estuve invitado para las Sociedades Bíblicas Unidas y para la región de las Américas, y los últimos 5 años estuve en un comité mundial que preparaba un material o distintos proyectos a nivel mundial. Todo este proceso
de vivir o de compartir permanentemente con grandes biblistas de toda la región de las Américas y del mundo entero, me hizo poder entender y prepararme para dar conferencias sobre la Biblia, me hizo comprender realmente cómo nos llegó la Biblia. Les decía que no veía mucho material bíblico o material sobre la Biblia en distintos aspectos. Entonces, cuando me jubilé, dije, bueno, voy a tratar de escribir algo sobre este aspecto. Entonces, este libro tiene la particularidad, entiendo, que trata estos temas que no son muy tratados y todos en un solo volumen. Y yo quiero decirles más o menos el contenido de cada uno de estos capítulos, respetando el tiempo que tengo, para que ustedes conozcan, porque es muy bueno que realmente nosotros conozcamos cómo nos llegó a nosotros la palabra de Dios. El primer capítulo está refiriéndonos a qué es la Biblia. Y fundamentalmente allí trato frases muy célebres de estadistas, presidentes, cristianos destacados, de lo que dicen con respecto a la Biblia. Y por supuesto, hago referencia y veo una característica muy especial que tiene la palabra de Dios, y es que es un libro divino, porque Dios lo inspiró y nos lo dio a nosotros. Pero es también humano, porque tiene elementos humanos. Dios escogió a hombres para que, guiados por el Espíritu Santo, pudieran dejarnos a nosotros lo que es la palabra de Dios. Y además se usaron una cantidad de elementos materiales que nos llega la palabra, el papel, la tinta, todos los pergaminos anteriores y todo ese tipo de historia. Y Dios usó a hombres, como les digo, que nos dieran esta verdad de Dios. Pero fíjense que hay desde un boyero hasta un hombre erudito como es Pablo, un hombre sabio como Salomón, un hombre sencillo como Pedro, que era pescador, o una mente brillante como era Pablo. Es decir, es magnífico todo esto que Dios usa a los hombres con sus conocimientos, que no dejan de darse cuenta uno. Por ejemplo, ¿por qué nos damos cuenta que una carta de Pablo es de Pablo? Y por el estilo que él tenía, que es distinto del de Pedro o el de Juan. Y también hay circunstancias distintas. Visitando los lugares bíblicos, veía el lugar donde Juan escribió su libro de Apocalipsis, una cueva rocosa. Realmente uno dice el lugar. En cambio otros, como David, como Salomón, lo hicieron en un palacio, porque eran reyes. Bueno, hay muchísimas circunstancias distintas en cuanto a esto. Y termino dando en ese capítulo una presentación de la teología que tienen tanto los judíos, las distintas confesiones cristianas, pero no con mis palabras o mis conceptos, sino trayendo lo que ellos dicen en su propia palabra. El capítulo 2 es cómo se escribió la Biblia. Y entonces, a partir de estas relaciones
de comunicación, que se inician con la comunicación de Dios, que Dios se manifiesta y que indudablemente tiene que haber habido una comunicación de la Trinidad y después de los seres que Él creó. De alguna manera se comunicaron, pero fundamentalmente se comunicó Dios con el hombre para proveer la salvación. Y aunque la comunicación, el lenguaje, son palabras, es todo menos, el lenguaje es todo menos una cuestión de palabras, es una cuestión de sentido, de que podamos comprender el significado que tiene. Y el texto escrito en general, estoy hablando, comenzó tardíamente y primero con una especie de pinturas sobre la roca en las cavernas que son las pinturas rupestres o después los jeroglíficos y finalmente una escritura cuneiforme, es decir, hay todo un proceso. Recién allá por el año 2000 a.C., ustedes piensen que en todo ese proceso de escritura eran cientos, miles de signos para expresar lo que sentían, lo que pensaban, lo que querían transmitir. Por ejemplo, el chino, el japonés, son miles de signos en el idioma antiguo. Y aparece el alfabeto, que con 27 en el caso nuestro, pero entre 20 y 30 signos, uno puede expresar todo lo que siente y todo lo que quiere. Realmente ese es un proceso maravilloso que podemos tener. Pero pasó el tiempo y resulta que se olvidaron de cómo eran los jeroglíficos, qué significaban y qué sé yo. Y toda la historia antigua se desconocía totalmente. Y por un incidente casual de Napoleón Bonaparte, de uno de los soldados que estaba en África, que tropezó con una piedra, la desentierran y ven que era toda una escritura en 3 idiomas, los jeroglíficos y después el griego moderno. Es la famosa piedra Rosetta. Y bueno, con eso, después de 28 años, los técnicos pudieron descubrir la escritura antigua. Esta realmente es maravillosa. Y bueno, el texto bíblico tiene la misma historia, en un sentido, que esto. Y a veces yo he descubierto que aún no alcanza a indicar cómo fue el texto oral. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Ruth cuando dijo, yo voy a seguir tu Dios, tu fe, todo? Y si no lo hiciera, así me haga Jehová, dice en Reina Valera 60. Y uno dice, ¿así cómo? Seguramente alguna manifestación con las manos indicaba cuál era la acción que iba a seguir. Pero, y el texto bíblico, entonces, comienza con el texto oral. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto del texto oral? ¿Cómo es posible que dependiera lo que Dios dijera de la mente humana? Porque así fue por cientos y miles de años. ¿Cómo podemos confiar en la mente humana de que no iba a ser cambiado
lo que Dios dijo, si a través de las generaciones se fue transmitiendo. Lo que pasa es que nosotros no ejercitamos la memoria. A mí mi señora me pide algo y al rato, ¿hiciste eso? Ah, ¿qué me dijiste? Pero ¿saben qué? En la historia uno ve gente, y sobre todo en aquellas épocas, que memoriza muchísimo. Y la iglesia primitiva, acuérdense, y el pueblo de Dios, que no podían tener textos escritos, los recordaban. Ahora yo solamente, porque si no me voy a extender, pero quiero darle un solo caso, de una persona que está registrada en el récord Guinness. Ustedes conocen lo que es. Todos los grandes acontecimientos se registran allí. Allí un joven que él quiso decir de memoria todo esto, se presentó y entonces dijo de memoria. ¿Cuántas páginas del texto de otras religiones? Yo cuando lo leí, hace ya mucho tiempo, porque eso fue en el año 74, 1974, así que no hace tanto, no podía dar crédito. Nosotros estamos contentos cuando nos acordamos de un versículo de memoria. Otros están contentos cuando un capítulo, sobre todo algún salmo, Salmo 23 por lo menos. Y yo creo que son pocos los que pueden decir un libro de memoria o una carta. La Biblia, normalmente, si le sacamos las referencias y todo lo demás, estamos hablando de 1000 páginas, 1100 páginas, más o menos, en una letra promedio. Escuchen, este joven, en varios días, recitó de memoria sin equivocarse una sola vez 16.000 páginas, 12 veces la cantidad del texto completo de la Biblia. Uno dice, es imposible. Bueno, pero la mente humana, Dios la hizo con capacidades que algunos la aprovechan. Hay una cantidad de experiencias en ese sentido. Entonces podemos estar seguros que con la provisión de Dios y las mentes humanas se podía conservar toda la Biblia. En el capítulo 3 estoy comentando algo sobre el canon. Esto que a veces es un poco controversial. Allí tenemos en el canon algo que a veces estamos un poco confundidos, y es que la diferencia entre el texto griego y el texto hebreo. O sea, el texto griego y normalmente hablamos de las Biblias católicas que siguen el texto griego. Y nosotros decimos, no, nosotros seguimos el texto hebreo, porque ese es el texto del pueblo de Dios que lo conservó. Pero yo quiero decirles que tanto el texto hebreo como el texto griego fueron escritos, mejor dicho, fueron recopilados por el pueblo hebreo para el pueblo hebreo, porque la traducción griega era una necesidad que tenía el pueblo de Israel, y hizo traducir el pueblo hebreo
sus escrituras al texto griego. Bueno, allí en ese capítulo, para conocimiento de todos, estoy entregando ahí el comentario de estos 7 libros y 2 adiciones que tenemos. El cuarto capítulo tiene que ver con las traducciones. Y esto es realmente algo maravilloso. Tenemos desde la Torre de Babel, que comienza la confusión de todos los idiomas, tenemos en la actualidad 7.359 lenguas o idiomas, y que tienen normalmente que comunicarse y entenderse. Y traducir la palabra de Dios. Hay varios ejemplos. Solamente les cuento uno que me pasó a mí particularmente, de cómo hay una experiencia de que en un mismo idioma hay cosas y en un mismo país a veces, en distintas regiones, que las palabras tienen un sentido distinto. Estábamos sentados varios consultores de varios países y en Caracas. Y el de Caracas pidió al mozo, tráigame un perico. Yo lo miré, perico, no sé qué sería. Para mí, como argentino, me imaginé algún tipo de ave, alguna cosa así, porque nosotros le decimos perico a los loros. Un compañero mío de Bogotá dice que para él un perico es un café con leche. Pero el otro, que estaba de otra región de Colombia, estaba más preocupado y lo miraba fijamente porque para él era una droga prohibida. Así que todos nos mirábamos, no decíamos nada, pero al final llegó el perico. Y el perico era un plato de arroz. Para que ustedes vean cómo a veces una palabra tiene significado distinto para cada persona. Y en la Biblia hay circunstancias también de eso. Podría decirles muchas, pero el tiempo me apura, pero les cito una. En Reina Valera dice en 1 Samuel 24:3, y cuando llegó al redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Yo, a través de mis viajes, he escuchado devocionales sobre cubrir los pies de una manera tan espiritualizado. Y claro, lo que pasa es que los hermanos que daban ese devocional desconocían el sentido. Hoy en día las traducciones lo hacen más entendible porque es una especie de hebraísmo. Mire cómo se traduce, por ejemplo, en Dios habla hoy. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. ¿Se dan cuenta cómo a veces la misma escritura nos trae algunos problemas? Los imperios que invadieron a toda la parte conocida en el mundo, con su invasión física, llevaban a su idioma, el idioma, y era el que dominaba la región y todos hablaban eso. Le sucedió al pueblo de Israel con Babilonia cuando fueron llevados cautivos. 70 años viviendo allí. Cuando volvieron a su tierra,
no sabían más hablar el hebreo, sobre todo la gente joven. Quedaban muy pocos de la generación que fue a aquel lugar. Porque imagínense, los que tenían 20 años tendrían 90. Entonces, dice que Esdras, ustedes lo pueden leer en Nehemías 8, Esdras, a pedido de todo el pueblo, en una plaza, abre el rollo o desenrolla y empieza a leer, pero claro, lo lee en hebreo. ¿Cómo hace para que entendieran? Bueno, a veces las palabras que se traducen en algunas versiones no nos permiten entenderlo. Yo les voy a leer cómo está la traducción en Dios habla hoy para que ustedes se den cuenta. Esdras pide que traigan el libro de la ley de Moisés. Y él pone 13 levitas distribuidos entre la multitud. ¿Para qué? Nehemías 8:8. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían, claro, Reina Valera dice, y ponían sentido, pero eso es y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Ahí tenemos un caso de traducción instantánea ya en las Escrituras en ese tiempo. Bueno, los griegos cuando invadieron también, había mucha dispersión de los judíos. Fíjense que solamente en Alejandría había más de 1 millón de judíos. Y allí es donde el pueblo de Israel pide que no entienden el hebreo y entonces quieren la traducción que lo consigue a través de la biblioteca pública que había en Alejandría. Y Ptolomeo II Filadelfo le pide al sacerdote Eleazar que mande personas para traducir. Y se hizo en los primeros tiempos, allá por el año 250 a.C., la primera parte de la Biblia, o sea, los 5 primeros libros, y con el correr del tiempo el resto. Luego, el próximo gran grupo que conquista son los griegos, los romanos. Y ahí está toda la historia de la Ítala, de la Vulgata Latina, cómo se traduce al lugar. En ese capítulo también estoy diciendo de los grandes cantidad de hablantes de los idiomas más reconocidos. Y hay un hecho que a mí me llamó mucho la atención encontrar en el año 2019, que la Sociedad Bíblica Unida hizo una traducción nueva para el chino, después de 90 años que no se revisaban las traducciones. Pero lo han hecho para los chinos que están fuera de China. Y me llamó la atención porque hay 300.000 iglesias chinas alrededor del mundo que tienen más de 70 millones de creyentes que participan. Y también en ese capítulo estoy diciendo las traducciones al castellano. Ahí ustedes, si alguno después lo quiere adquirir, hay 50 traducciones que yo presento con alguna historia de esta y también de lo que tiene que ver con toda la historia que tenemos para los idiomas que se han podido traducir. Empecé un libro, 3.948 idiomas. Y el capítulo 5 tiene que ver con el contenido. Esto es ya un material que hay mucho material sobre el contenido de cada libro. Allí solamente
yo la característica que pongo es dar algunos datos en 2 o 3 líneas de la fecha del libro, el autor, libro, carta, y después alguna información general, el contenido de cada libro con un bosquejo y el motivo específico por el que se escribió esa carta. Y quiero terminar con el último capítulo diciéndole que esto es lo que más tiempo me llevó. Yo calculo que no fue menos de un año, donde presento una cantidad de cuadros explicativos y de información. Les digo algunas cosas, solamente a título de curiosidad. El detalle de los libros en las Biblias, es decir, las Biblias que sigue el canon griego, el canon hebreo y el que usamos normalmente, en 3 columnas. Luego hay una curiosidad que presenta el doctor González Báez Camargo, un erudito, sobre los textos de Reina Valera 60 y algunos textos de deuterocanónicos o apócrifos que tienen un parecido o un contenido. Luego, entre el texto griego y el texto hebreo, hay diferencias de versículos. Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué están? Diferencias de versículos, pero que pasan de un capítulo al otro. Bueno, hay un detalle sobre eso. El cuadro que para mí más me costó y que hay mucha diferenciación a veces de fechas, por eso tomamos generalmente fechas referenciales, es lo que yo le he llamado tabla cronológica de la historia de la Biblia enmarcada en la historia mundial. ¿Qué presenta? Más o menos pongo cuadros cada 50 o 100 años. Al lado, la circunstancia bíblica. Seguida, la fecha específica. Todo en paralelo. Y luego, los escritos bíblicos de esa fecha. Y termino con los hechos mundiales que sucedían en ese momento. Por ejemplo, para que tengan una idea, del 1500 al 1400 está el nacimiento de Moisés, y está la fecha específica, y dice que en la época mundial está Amenofis III. Otro hecho para decir, el reinado de David, están las fechas entre el 1000 y el 900 y la fecha específica, y que allí se escribe el libro de Ruth. Pero además nos dice que a nivel mundial están las colonias griegas en Asia Menor. Esto ocupa 11 páginas, así que hay muchos detalles. Pero, por ejemplo, algo más conocido, mientras están el reinado de Menachem, se escribe el libro de Oseas, y que está ahí la fundación de Roma. O, por ejemplo, un poco antes, mientras está Usías, un poco después, se escribe un libro de Isaías. ¿Y qué sucede en el mundo? Están los primeros Juegos Olímpicos de Grecia. En ese sentido, para que ustedes puedan tener. O, por ejemplo, del 600 al 500 a.C., mientras ha caído Jerusalén en cautiverio, bueno, se escriben Lamentaciones, y ahí está floreciendo en el mundo el matemático Pitágoras. Es decir, bueno, 11 capítulos en ese sentido. Luego hay una tabla de los 2 reinos, de Judá y de Israel, con los reyes, con los profetas, y comparativamente uno los ve quién está de un lado y quién está del otro. Y también está la tabla o digamos, el cuadro de
los macabeos, desde el anciano Matatías hasta Marián, que es la última descendiente de los macabeos, que es la que se casa con Herodes el Grande. Y luego, como hay muchas personas que manifiestan distintos aspectos, están puestos a las referencias y luego lo he puesto alfabéticamente y ahí tienen una especie de 124 microbiografías de las personas que hacen alguna referencia. Pero, a ver, y para concluir, yo quisiera decir que el propósito también del libro, y fundamentalmente, es que la Biblia se interesa por nuestra salvación y da testimonio de Cristo, porque nos dice lo que Dios es y Él nos quiere transmitir. Y es un mensaje esperanzador para aquellos que todavía no tienen a Cristo, que lo puedan conocer. Y toda la historia de la salvación, desde que desobedecemos, o de que la primera pareja desobedece, hasta que vino Jesucristo. Y Dios quiere que hagamos como David, que él decía, reconozco que he sido rebelde, y reconoce su pecado. Esa como primera cosa. Y como segundo aspecto es que los cristianos debemos conocer más la palabra y cosas referentes a la palabra. No debiéramos ahorrar esfuerzos para conocer más y más de la palabra. Y sobre todo, como dice John Stott, que los tres maestros que tenemos nos puedan ayudar. El Espíritu Santo, porque dice que pido al Dios, dice Pablo, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, iluminación del Espíritu Santo. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. El primer maestro, el Espíritu Santo. El segundo es un estudio disciplinado del cristiano. Y Pablo nos dice, pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre glorioso, que nos conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Y sigue hablando en ese sentido. Y la tercera es la enseñanza de la Iglesia, que nos ayuda con sus líderes a poder comprender la palabra de Dios. Esto es, en síntesis, lo que he tratado de expresar en el libro y espero que pueda serle de bendición y gracias por esta oportunidad y que el Señor les ayude y les inspire a poder estudiar cada vez más la palabra del Señor. Dios les bendiga. Muy agradecido, querido Tito, por escucharte, y si algo ha quedado de manifiesto ha sido cuánta ignorancia, cuánto tenemos que caminar todavía en este recorrido de nuestro acercamiento a la palabra de Dios y cuán inagotable que es la palabra de Dios, ¿no? Y como iglesia, evidentemente, somos conscientes de la importancia que esto tiene y justamente pretendemos desde los diferentes ministerios poder avanzar en esta cuestión de poder conocer más y más día a día la palabra de Dios. Así que quedamos sumamente agradecidos por habernos aportado este caudal de conocimiento en el día de hoy y decirles además de todos que al final, allí en el hall, de manera ordenada, clara, vamos a tener la posibilidad de poder adquirir el libro que Tito está
presentándonos, así que muchísimas gracias. Saludo a la familia, a la congregación allí en el barrio Ayacucho, y gracias otra vez por estar acompañándonos. Y a propósito de esto, el domingo que viene vamos a tener de nuevo la escuela bíblica, ¿sí? Tommy, si tenemos ahí la invitación. Vamos a retomar con este espacio, principalmente destinado a los niños. En este caso va a estar destinado a los niños de 3 a 11 años, ¿sí? Que van a tener la oportunidad de poder volver a la escuela bíblica de manera presencial en el mismo horario de la reunión, a partir de las 10:30 hasta las 11:30, 12 menos cuarto. Ese será el horario de la escuela bíblica. Cualquier duda o que quieran consultar, está Adita, Belén, Dani y Miriam ahí para poder evacuar cualquier tipo de duda. Invitemos a los más pequeños para que también puedan encontrarse con este maravilloso libro, ¿no? De la palabra de Dios y todo lo que Él trae. Así que ese anuncio solo para el final. Bien, y justamente vamos a iniciar en esta semana también con el estudio dentro de lo que son los grupos de estudio casero, con una nueva guía que es la de la Carta a los Colosenses. Así que vamos a estar iniciando esta semana con el estudio y el recorrido de la Carta a los Colosenses. Para los coordinadores de grupos, ¿está en negrita o no? Gustavo Miserén entonces tiene los libros, las guías, para que puedan ya directamente llevársela, ¿sí? Así que hablen con Gustavo al final. Nos ponemos de pie, vamos a concluir este buen tiempo que el Señor nos ha regalado, renovando el agradecimiento, Tito, por permitirnos disfrutar de esta linda exposición y vamos a concluir entonces con una oración, ¿sí? Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias Señor por habernos permitido disfrutar de este encuentro donde hemos podido alabarte, adorarte y donde también hemos podido acercarnos un poco más a la riqueza que tú has puesto a nuestro alcance, como lo es ni más ni menos que la palabra de Dios, tu palabra, la Biblia, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio aún en nuestro país de tener libertad de acercarnos, de poder estudiar, de poder reconocer, de poder escuchar tu voz, Señor, a través de ella. Padre, gracias porque tenemos hermanos que han dedicado, han invertido gran parte de su vida en poder dar a conocer, estudiar y compartir con otros tremenda riqueza. Y por eso agradecemos por la vida de Tito, lo ponemos en tus manos, pedimos una bendición especial sobre su vida, sobre su familia y también sobre este material que pone ahora a circular y que quién sabe dónde llegará, que sea de tremenda bendición en donde esté. Padre, otra vez gracias por la comunidad, gracias por la familia, gracias por la iglesia. Bendice nuestras vidas y bendice esta semana también que estamos iniciando. Pedimos estas cosas y agradecemos por tus bondades y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Allí al final, Nati, está la caja para la ofrenda, los que quieran ofrendar. Y también en el hall está allí para poder comprar el libro que Tito nos ha presentado.